todas las letras del verbo cagar. Esa basura no merece otra cosa que el excremento. Tenemos indicios literarios de que esa historia de Abraham, Isaac y Jacob es la misma, la de los tres. Lo que hay algunos que han interpretado que Satán es Yahvé. Bueno, el Satán de los cristianos no, sin duda. Eso no es lo que quiere decir el texto. Pero sí son equivalentes en este punto. Del Éxodo, los defensores del Éxodo bíblico, como realidad histórica, que empiezan, o sea, que aportan pruebas, ¿no?, de que han encontrado una tablilla que dice Shashu de Yahu, un desierto allí del sur. Bien, correcto, pero lo de partir el mar en dos, llover maná del cielo, eso es lo gordo. Se suele decir que la Biblia es machista o cosas peores, porque el texto minusvalora a las mujeres, hasta el punto de que parece que son personas de una categoría inferior. Desde el principio, Eva es creada a partir de Adán para que no esté solo. Las genealogías no tienen en cuenta a las mujeres. Y solo los hombres pueden ser protagonistas, elegidos por Yahvé, patriarcas, reyes, sacerdotes. Las leyes no consideran a las mujeres en el mismo escalón de dignidad que los hombres. Todo eso es cierto. Sin embargo, decir machista es un anacronismo, obviamente. Es un término moderno que no encaja en ese contexto. La Biblia no expresa una actitud de prepotencia de los hombres sobre las mujeres, sino que eran realmente más poderosos que ellas. No es una actitud, sino un hecho. A juzgar por el texto, las mujeres parecen una propiedad con capacidad de procrear que los hombres pueden utilizar o malgastar. Pero así como se describen en la superficie, pues no parece del todo riguroso. Algunas tenían más huevos que los hombres. A Sara me remito, que de tan brava es protagonista hasta que el autor la mata con desdén. Tuvo arrestos para reírse de Yahvé en su presencia y discutir con él cuando otros eran incapaces de ver sus rostros sin caer fulminados, o para darle y quitarle a Abraham nada más y nada menos que al padre de toda esta historia, la concubina a capricho. Y el otro, obedecer sin decir ni mu. Echa esa furcia de casa y a su primogénito. Vale, no te enfades. Los pongo en la puerta con pan y agua. Con qué soltura se desenvuelve Sara en la corte del faraón, ¿verdad? Engatusando a los nobles y sacándoles el dinero. O en la del rey Abimelech, entrando y saliendo de su alcoba, recogiendo riquezas y sembrando tempestades. Pero no es la única. Débora fue profetisa y jueza de Israel. Judith decapita al general Holofernes y Atalía reinó en Judá usurpando el trono, que no es poco usurpar. También fueron profetisas Miriam, Hulda y Ana. No es fácil conseguir esa gracia de Yahvé, por no mencionar a la reina de Saba, cuya sola presencia engrandece la figura del más grande rey Salomón. Y no olvidemos a Eva, valiente para desobedecer la voluntad divina, así con una mano en la cintura. Lo envuelven de pecado, pero a decir verdad, sin su rebeldía todavía estaríamos en el Edén como bestezuelas que desconocen el bien y el mal. Así que probablemente, y esto no es ninguna sorpresa, las cosas no fuesen como se cuentan en la Biblia. Es posible que estuvieran relegadas las mujeres a un segundo plano social, por lo general, pero la presencia de estos ejemplos de heroínas nos hace sospechar que debió haber muchísimas más, como ellas, quizá no tan heroicas, pero bueno, asombra imaginar hasta qué punto pudieron ser fuertes e inteligentes como para recibir estos honores y protagonizar
la trama en un contexto monopolizado por los hombres. Y dicho esto, alguien podría pensar que estoy haciendo un alegato feminista. Pues nada, más lejos de la realidad. Me cago en el feminismo, con todas las letras del verbo cagar. Esa basura no merece otra cosa que el excremento. A ver si del estiércol nace alguna flor. Hablan de proteger a las mujeres en muchos ámbitos, pero ¿acaso son tan débiles o inútiles que necesitan protección? ¿Hay algo más infame que considerarlas vulnerables a priori? ¿Es ese reconocimiento de inferioridad lo que caracteriza al feminismo? También hablan de derechos, conquistar derechos y salvaguardarlos. ¿Pero quién eres tú para dar o quitar derechos a nadie? ¿Quieres dejar en paz a la gente? Son los mismos los que dan derechos y los que los quitan. No necesitamos esos malditos derechos. Basta con que no nos hagan daño ni se metan en nuestra vida. Pero no hay manera. Se ponen a legislar porque no es bastante con que seamos todos iguales ante la ley, sino que hay que hacer leyes específicas para mujeres. Porque como son inferiores, claro, no les valen las mismas leyes que a los demás. Y por lo visto eso es ser feminista. Menospreciarlas de esa manera con un envoltorio de demagogia buenista que da angustia solo de escucharlo. No sé si algún día tuvo sentido ser feminista, pero hoy es un escándalo involutivo. Cuando yo era pequeño, nos tirábamos de los pelos y jugábamos al baloncesto todos juntos. Nos bañábamos en la piscina, sin prejuicios. Acampábamos en el monte, entremezclados. En la universidad nos emborrachábamos sin miedo en casa de cualquiera, hasta que íbamos cayendo poco a poco en unos brazos protectores, confiados de que estábamos en buenas manos. No sé cómo hemos llegado hasta aquí. Ahora los hombres no se suben en el ascensor si hay una mujer o salen corriendo en dirección contraria si ven a una sola caminando por la calle de noche. El feminismo. En fin. A estas alturas de la historia, donde el valor humano no reside ya en la capacidad para matar mamuts, creo, me resulta repugnante que haya quienes encasillan a las personas dependiendo de, lo que les cuelga entre las piernas. Construyen géneros y aíslan grupos para generar sentimientos de antagonismo. Merecen todo mi desprecio. Y en esa batalla estúpida, quienes más lo sufren son las personas que no encajan en ninguna de esas casillas, claro. Porque, pues vete tú a saber, ¿no? Tienen las hormonas y los genitales ordenados pues de un modo singular. Pues bien, esas son señaladas como diferentes. Hay que tratarlas de un modo especial a esas personas y en consecuencia pues son marginadas. Irremediablemente. Y se quedan tan frescos, generando antipatía y dolor, tan contentos. Como si el respeto que merece una persona dependiese de sus genitales. O de la forma con que prefiere utilizarlos en la intimidad, que también eso también. En fin. Qué desilusión. Piensa en tus seres más queridos y reflexiona de qué depende tu amor por ellos. Verás que poco importan todas esas tonterías. Somos personas, ¿no? Ya está. Parad de ponernos etiquetas. Bueno, dejémoslo y empecemos con los apéndices de esta semana. Que me enciendo. Y pensaba que iba a ser breve, pero bueno, vamos con Eva, que nos dice, hablando de las mujeres, la culpa es de ella. Es broma. Que qué les pasaba a las mujeres principales, a las madres de todas estas tribus bíblicas, que eran todas estériles. ¿Cómo puede ser eso? Bueno, hay una estrategia literaria común, Eva, que tú ya conocerás, que consiste en definir al héroe de una
Normalmente esto es típico de los mitos literarios, definir al héroe típico mediante un nacimiento milagroso en el que, de alguna forma, aparece la intervención divina. Es Dios, o algún Dios, la divinidad, vamos, los seres sobrenaturales, los que lo eligen. Así se construye el héroe de una forma muy singular. En nuestra cultura, el caso paradigmático de elección divina es el caso de Jesús, cuya madre no era exactamente estéril, según la tradición, pero no fue, el nacimiento de Jesús no fue tradicional, fue muy singular. Vemos aquí que lo importante, comprobamos que lo importante no es la condición de la madre, sino la forma en la que nace la criatura. En el caso de la Biblia, Eva se refiere, claro, al caso de Sara, Rebeca y Raquel, que son las madres de Isaac, Jacob y José, los descendientes de la línea principal de Abraham. Claro, esto llama mucho la atención, ¿no? Porque todas cuentan la misma historia. Aquí, que esto es lo principal que quería decir al respecto, Eva, es que creo que ya te dije algo en un breve comentario en YouTube. Tenemos indicios literarios de que esa historia de Abraham, Isaac y Jacob es la misma, la de los tres. Que ahí se van, creo que ya he dicho algo alguna vez, lo que pasa es que no lo he tratado en profundidad. Parece que la historia fundamental es la de Jacob, arriba, en el Reino del Norte, y las historias de Abraham e Isaac son posteriores, son del sur, del Reino de Judá, y vampirizan los relatos de Jacob para reconstruir o reelaborar el mismo mito. Probablemente, o sea, tenemos indicios de que esto es así, yo tengo la firme confianza de que esto es así, son la misma historia, quizá hay algún eco diferente, pero en esencia son la misma, hay un montón de paralelismos que están contando la misma cosa, da esa sensación cuando lo lees. El hecho de que las tres mamás sean estériles, en fin, parece la reelaboración de un solo personaje mitológico. Y luego, por otra parte, recordemos que está Ana, la madre de Samuel, la mujer de Manoa, que es la madre de Sansón, Elisabet, la madre de Juan el Bautista, todas estas tienen el mismo problema. No podemos descartar, también, espero que a nadie le moleste esto que voy a decir, pero no podemos descartar la torpeza del autor de utilizar un recurso demasiado trillado para ensalzar el nacimiento del héroe. Así estamos. Bueno, a ver qué opináis los demás. Bueno, hice una encuesta, a lo mejor ya no os acordáis, han pasado unos días, llevo unos días sin hacer apéndices. Esto lleva mucha faena de los apéndices, hay que leer mucho y escribir mucho. Hice una encuesta sobre Satán, pregunté dónde aparece Satán por primera vez en la literatura. Supongo que muchos habréis ido viendo conforme ibais dándole al botoncito cuál era el porcentaje. Bueno, yo paré cuando estaban cerca de los 1000, no lo he vuelto a mirar recientemente antes de hacer este vídeo, pero ya estaba bastante estabilizado. Y me sorprendo que solo el 51% saben que es la primera vez que aparece Satán en la literatura es en el libro de Job. Y más en este canal donde estamos tratando el tema bíblico de una forma muy, no sé, rigurosa, vamos, no sé cómo decirlo. Y siendo que la figura del Satán es una figura capital dentro de toda esta literatura
judeocristiana, llamémosla así, ¿no? Hebrea y aramea, griega. Bien. Por otra parte, me parece súper interesante, no me lo esperaba, pero bueno, por eso hice la encuesta, para ver qué nos daba. Que el 28% pensaban o piensan que la primera vez que aparece es en Génesis. Aquí, para empezar, habría que ver si el Génesis es anterior o no al libro de Job. Ahí andarán. Pero lo más importante es que, claro, en el Génesis, si uno lo lee con inocencia, no aparece el nombre de Satán. ¿Por qué pensamos eso? Perdón. Obviamente, la gente está interpretando que es la serpiente del Edén, el Nahash, que es la serpiente antigua a la que se refiere el Apocalipsis de Juan en el Nuevo Testamento, al final. Bien, esto tenemos que tener en cuenta que esto es una interpretación cristiana de ese momento. Hasta ese momento nadie, nunca, estamos hablando del año 100 más o menos de nuestra era, hasta entonces nadie se había parado a pensar, o por lo menos no tenemos registros literarios de eso, nadie había asociado el Nahash del Edén con el Satán de Job. Y a partir de aquí sí. Y a mí me resulta muy sorprendente que con una diferencia de no menos de 500 años de una literatura a la otra, casi un tercio de las personas crean que aparece en el Génesis. La pregunta no era capciosa. ¿Dónde aparece el Satán por primera vez en la literatura? Bien. Hay un porcentaje testimonial, decía en los apócrifos, que bueno, deberíamos argumentar, que a lo mejor esos lo dijeron por esto, que es ahí, en los apócrifos, donde se gesta la personalidad del Satán. No aparece, pero sí toda esa dualidad entre el bien y el mal, el concepto de los ángeles caídos, eso es de la literatura del Segundo Templo, intertestamentaria, y ahí empieza a arraigar lo que luego en el Apocalipsis de Juan aparecerá mencionado, además con mucha sutileza, que podría pasar desapercibido, la serpiente antigua. Pero bueno, obviamente se refiere a la serpiente, la antigua por antonomasia, ¿no? La del Edén. Y luego un 15% decían en el Nuevo Testamento. No lo sé. Quizás sí, en cierto sentido, el Satán aparece por primera vez en el Nuevo Testamento como lo que el cristianismo interpreta que es Satán, como el Satanás, con nombre propio. Porque en el libro de Job, en la cultura hebrea y en la tradición judía, el Satán, un Satán, hay muchos, y no tiene nada de demoníaco. Son sirvientes de Yahvé que actúan como satanes, como obstáculos. No sé cómo se dice el plural de Satán en hebreo. Ha-Satán es como se le suele llamar, que es el Satán, el obstáculo, el que se interpone ante ti. Pero es una figura que no representa a una persona concreta, puede ser cualquiera. El propio Yahvé puede ser un Satán en el momento en que se ponga como rival de alguien. Hay un caso muy curioso, que no sabía cómo ponerlo en la encuesta, pero lo quité para no confundir. Crónicas, el libro de Crónicas, el primer libro de Crónicas aparece antes que el libro de Job en la Biblia. Sobre la datación, probablemente Crónicas se escribirá después del libro de Job. Pero esa no es la cuestión. Bueno, sí es. Pero el caso es que en Crónicas aparece, aquí me lo he apuntado, el primer libro de Crónicas,
capítulo 21, versículo 1. Satán se levantó contra Israel. Alguien en los comentarios dijo que esta era la primera vez que aparecía Satán. Bueno, si uno coge la Biblia y cree que está ordenada cronológicamente, en efecto, ahí aparece por primera vez. Sin embargo, Crónicas está relatando algo que ya aparece en el segundo libro de Samuel. Crónicas, como todos sabemos, es una recopilación de materiales que ya están explicados en otros lugares, pero ordenados a la manera de crónica. Sobre todo listas de datos informativos. Crónicas. Bien, en el segundo libro de Samuel, en el 24.1, dice: volvió a encenderse la ira de Yahvé contra Israel. Satán se levantó contra Israel, la ira de Yahvé contra Israel. Se refieren al mismo hecho. Lo que hay algunos que han interpretado que Satán es Yahvé. Bueno, el Satán de los cristianos no, sin duda. Eso no es lo que quiere decir el texto. Pero sí son equivalentes en este punto. El que lo escribió primero, el caso de Crónicas, perdón, el caso de Samuel, dice la ira de Yahvé. Y el que escribe después reinterpreta y no dice la ira de Yahvé, sino dice Satán, porque es un obstáculo. La ira de Yahvé es un obstáculo. O sea, no es tan lejana la interpretación, no es un disparate lo que hace. La cosa es que llama muchísimo la atención. Cuando llegas la primera vez ahí dices, ¿cómo? ¿De repente Satanás? Porque además las traducciones cristianas dicen Satanás, con nombre, como nombre propio, incluso con mayúscula en muchos casos. Que a veces es un disparate y un abuso de la traducción, y se inserta una confusión en el lector, porque uno vuelve a Samuel, relee el mismo trozo, dice, a ver, o la ira de Yahvé, o Satán, o Satanás, los dos no son el mismo. Bueno, no, pero en cierto modo sí que son un obstáculo. O sea, sí que la ira de Yahvé es un obstáculo, es un Satán. Bien, es posible que abordemos algún día, no lo hemos hecho porque como todavía no ha salido el personaje, hasta Crónicas nos saldrá, o si queremos hasta el libro de Job, pero cuando salga lo trataremos con más detalle y quizá hagamos un libro sería mejor todavía, claro, un ensayo breve para traerlo aquí al canal acerca de la evolución del concepto de el Satán desde Job hasta hoy, o si queremos hasta el Apocalipsis de Juan, donde ya se le identifica a la serpiente del Edén y ahí ya tienes todo liado. Vale, seguimos. Santi nos hace un comentario muy interesante acerca de aquel vídeo en el que hablábamos sobre, ya no recuerdo cómo se llamaba, donde alguien traía al trapo que para demostrar que Caín y Abel fueron de diferentes padres, mete por medio a la serpiente, no él, sino el otro. Metía por medio a la serpiente, que fue la serpiente la que fecundó a Eva, y todo eso. Y decía que le recordaba al actor que interpreta Sam Tarly de Juego de Tronos, que en una entrevista explicó cómo un tipo le dijo que Juego de Tronos no era realista, porque el personaje Sam hace grandes viajes y continúa siendo gordo. A lo cual le contestó, hostia, ves volar dragones y te preocupa de que no baje de peso. Pues a esto le recuerda a Santi, ¿no? Que para demostrar lo de Caín y Abel propones una explicación peregrina y te está olvidando que hay que fecundar, que una serpiente tiene que fecundar a una mujer. Bien. A mí eso me recuerda, me anoté aquí que me recuerdan a las evidencias del Éxodo, los defensores del Éxodo bíblico, como realidad histórica, que empiezan, o sea, que aportan pruebas, ¿no?, de que han encontrado una tablilla que dice Shashu de Yahu, un desierto allí del sur,
bien, correcto, pero lo de partir el mar en dos, llover maná del cielo, eso, eso es lo gordo. En fin. Pero bueno, esto me lo apuntaba no por la gracia, aunque sé que te gusta la gracia. Me lo apuntaba porque en literatura, bueno, en las artes narrativas, sirve para el cine también, o cualquier cosa que sea de índole narrativa, no importa. Pero bueno, la literatura por antonomasia, como arte narrativo por antonomasia, en literatura se permite, el lector permite que la ficción contenga alguna premisa fantástica, que debe presentarse al inicio y que debe mantenerse así y con coherencia hasta el final. Por ejemplo, uno se puede poner a ver El Señor de los Anillos y bueno, en la introducción, a leer la obra o a ver la película, lo que quieras, y al principio ya te introducen que hay magos, que hay peligros, no sé, dragones, hobbits, o sea, te ponen un escenario de un mundo de ficción. En esa introducción tú eres capaz de asumir, como lector, todos, somos capaces de asumir unas premisas de fantasía. Pero a partir de que se establecen, la historia tiene que ser coherente con ellas y con nuestro mundo natural. Y si no has explicado algo raro, donde no has puesto una introducción para explicarnos una nota diferente, ese mundo de ficción se comportará como el nuestro. Si no has explicado unas condiciones morales distintas, con la misma moral. Si no has explicado una forma de procrear distinta, con la misma. Si la evolución funciona igual y la creación del universo es la misma, pues tendrá que ser igual. No es el caso de Tolkien, que se advierte un origen diferente. Pero bueno, quiero decir que con esto, Santi, que no está mal la protesta de este periodista, porque es incongruente. Lo que nadie nos dijo en Juego de Tronos, bueno, yo no tengo ni idea de Juego de Tronos, no he visto eso jamás, pero lo que seguramente intuyo que nadie ha explicado nunca es que en Juego de Tronos, por cómo es la fantasía, por más que corran los gordos, no bajan de peso. Seguro que eso no lo han explicado. Y la protesta del periodista no es para burlarse. Es bastante fiel. Quiero decir, es legítimo hacerlo. Bueno, baste con esta pista para ahondar un poquito en el tema, a quien le apetezca este juego. Josué Pérez nos hace un comentario reciente muy dulce, de literatura dulce, que me recuerda a los epígonos de Gracián del siglo XVIII, que comenta en relación a las capas sacerdotales de Levítico y de Números dedicadas a los impuestos. Simplemente lo leo porque es muy bonito. Dice así: ¡ay, Dios suyo! Ya ven qué horas impías para estar escuchando a don Javier, pero la carne es débil, mea culpa. Ahora viene lo bueno. Me pareció entender que nuestro apreciado anfitrión sugería que el relato tiene como objeto principal remarcar el derecho sacerdotal a la recaudación. ¿Qué ocurrencias tiene vuesa merced? Clero y riqueza formando diptongo. Habráse visto. Y con el mal trago de las aguas sucias, dijo, esbozando una sonrisa. Muy bien, Josué, me encanta. Ya que estamos con las bromas, José Gabriel Ortiz mencionó en un comentario, ya hace unos días, el verbo tabernaculear. Bueno, yo enseguida tuve que apuntar una propuesta de definición para el diccionario de la RAE. Desde aquí se lo transmito por si lo quieren recoger. Etimología de taberna y culear, desusado, andar sin rumbo por el desierto, degollando bóvidos
en la tienda del testimonio. Ahí estamos. Y también nos dejó hace tiempo ya, hace ya unos días, todo llega, José, que se entretuvo haciendo un poema con el juego de las letras, igual que hice yo, de Adán y Eva, pero él con Caín y Abel. Es verdad que hay algunas letras más, pero bueno, dice así: bebe Abel en Belén, Caín en Babel le cela, cae en la bélica niebla, la lía. Ni lee la Biblia ni la ley, baila y baila, liba a Baal, yace Abel, el clan calla. Este es mejor que el mío, más profundo. Pero es verdad que dice Babel, que tiene 2 veces, que no... En Caín y Abel solo hay una. Bueno, lo dejamos pasar todo. Va vestido de Gandalf, pues que diga lo que quiera, claro. Y siguiendo con las risas, recuerdo que José es miembro desde hace mucho tiempo, no sé si desde el primer día o desde el segundo, el tercero, algo así, muy pronto. Recuerdo que si quieres tú también puedes hacerte miembro de este canal para apoyarlo, pero recuerdo que desde un tiempo a esta parte todos los vídeos los saco por anticipado para los miembros, sin monetizar, sin anuncios, con lo cual intento hacerlo lo más pronto posible. Si le puedo dar 48 horas, pues mejor que 24, y si le puedo dar 72, mejor. Lo antes posible, en cuanto lo tengo, lo publico para miembros. Entonces, para los que no seáis clientes de YouTube Premium, si queréis y seáis miembros, recordad que si los veis en el periodo ese, pues están sin anuncios, se pueden ver de tacada, de una forma más relajada, y ya está. O no sé si a lo mejor se podrán descargar sin anuncios para luego poder verlos sin anuncios, la verdad es que no lo sé. Bueno, que lo sepáis, no lo había dicho nunca, pues ya está. El chiste, vamos con el chiste para exégetas, es una de mis partes más preferidas. Lo voy a introducir, este es de Alimana Kumboina, que es uno de los suscriptores, de los espectadores del canal que mejor humor tiene. Que se refiere a aquello de Números 12:1, ¿no? Que María y Aarón hablaron contra Moisés porque había tomado mujer cusita, ¿verdad? Moisés había tomado mujer cusita. Entonces Alimana Kumboina, aquí está el chiste, dice: hay que ponerle el acento mexicano, si no, no funciona. Todo porque el cuate amoroso le dijo mi cusita a su señor obispo, ándele. Me gusta Alimana Kumboina, muy bueno. María nos pide recomendación acerca de cuál es el mejor libro para comprar, qué edición para comprar y leer el libro de Enoch. Pues no es mala pregunta, porque si uno se pone a buscar por Amazon mismo, pues va a encontrar un montón. Y si uno está acostumbrado a comprar ediciones buenas, todos tienen pinta de ser malas. Y entonces, ¿qué hacemos? Además, lo que nadie te dice, y lo tienes que averiguar tú, es que libros de Enoch hay 3. El 1, el 2 y el 3. Seguramente María se refiere al que conocemos como 1 Enoch. O el Enoch etíope. Bueno, el más antiguo de todos. Que debió estar redactado, pues a arrancar a lo mejor en el siglo III antes de Cristo y terminar, pues no se sabe, ¿no? En el 2, a lo mejor a principios del siglo I, incluso antes de Cristo. Bien, pues por suerte tenemos en español una edición monumental. Yo la tengo en digital, te la muestro aquí en digital porque no la puedo sacar, pero es el libro que quería traer hoy aquí porque es monumental y maravillosa, que empezó haciendo 10 Macho, que en paz descanse, y en la que pues uno de sus miembros más ilustres que trabajó en esa edición fue nuestro querido Antonio Piñero.
Bien, hay dentro de esa edición, que creo que llaman por 6 o 7 volúmenes, ahí está seguramente la mejor edición del libro de Enoch en español, con un aparato crítico muy inteligente, muy serio, aconfesional, con una introducción y un aparato de notas formidable. Son varios volúmenes. Lo suyo es conseguirlo entero. Conseguirlo entero puede ser carísimo. Carísimo. Yo creo que hay alguna plataforma que como son ediciones muy antiguas y que están, yo creo que están hasta descatalogadas ya y que ya no se editan, por lo menos los primeros 4 o 5 volúmenes, es posible que se pueda conseguir en alguna plataforma de estas de descarga en PDF gratis o por muy poco dinero. Yo lo tengo hace mucho tiempo, ya no me acuerdo cómo llegó a mis manos, pero tengo una de esas y se lee muy bien, se lee de maravilla. El comentario misterioso. Prepárate. Guillermo, podemos ver algo muy sincronizado. Cada era zodiacal dura aproximadamente 2000 años. Durante la era de Tauro se generó el llamado a Abraham de Ur. Luego en el Éxodo comenzó la era de Aries, el carnero, y comenzaron a adorar los carneros y corderos. Por ello, al esculpir al toro, demostraban adorar el pasado que representaba a Egipto. Lo mismo cuando nace el gran maestro Cristo. Y uno piensa del cordero. No. Dando inicio a la era de Piscis. Y hablaba de pescadores. De hombres o de almas. Y ahora estamos en la era de Acuario. Todo concuerda. El insulto de la semana. Esta es buena. Claudio Martínez nos ha regalado varios. Es que los hace bien. La Biblia es la palabra de Dios. Se explica sola. Este tipo es un enemigo de Dios y un falso maestro que corrige a Dios con sus enseñanzas. Pobre tipo. ¡Cristo vive! Con exclamaciones y con muchas es. Y el comentario de Caín viene doble. Viene doble, dos personas que aluden a lo mismo. A ver, una dice, todo el mundo sabe que Caín mató a su hermano porque Abel metió su ganado en las cosechas de su hermano para alimentarlo, y ya sabéis el resto de la historia. Y el otro dice, Abel permitió a sus ovejas entrar a los cultivos de Caín, le advirtió de la molestia, caso omiso, Yahvé y su elección determinaron el final. Y me ha llegado más veces. Yo la primera vez lo tomé a broma, la segunda no tanto. Y como han sido varios a lo largo de mucho tiempo, porque este vídeo sobre el ensayo sobre Caín y Abel tiene más de un año ya, pues entonces me lo tomo en serio y digo, pero a ver, ¿de dónde sale esto? Porque estas cosas, este tipo de explicaciones, nunca se las ha inventado un fenómeno. Y cuando aparecen varias veces, es imposible que se las haya inventado a la vez varios. Tiene que haber alguien que se la haya inventado y ellos la recogen de ahí. Y digo, bueno, a ver, ¿quién demonios se ha inventado eso? Y esto lo podemos encontrar en el Midrash Génesis Rabá. Ahí tengo aquí anotado que es el primero que recoge y populariza esa interpretación rabínica alrededor del siglo V de nuestra era. 5. Un carro de siglos después de la escritura del Génesis. Bueno. Resulta que alguien, bueno, no alguien, sino mucha gente, ha leído Génesis Rabá, ese Midrash, o han escuchado a alguien que ha leído el Midrash, y sea como fuere, pues han interiorizado esa explicación como plausible y lógica. Y claro,
En este punto yo lo he traído al caso porque quiero señalar lo importante que es recordar lo peligroso que es utilizar textos de otra época muy posterior para justificar los argumentos literarios de composición de un texto muchísimo más antiguo. ¿No? O sea, yo tengo la sensación que en la tradición judeocristiana es muy frecuente rellenar los huecos y los vacíos de los textos más antiguos con interpretaciones mucho más modernas, porque supongo que las personas piadosas, exégetas antiguos y los de ahora también, pero bueno, los antiguos sentían la necesidad de rellenar eso y que el texto no chirriara y fuese una roca sólida de argumentos sólidos, y lo que no parece tener ninguna explicación, dársela. Bien. Y todo esto con creatividad, claro, no... En fin. Cualquier análisis serio no se puede dejar seducir por eso. Debe aceptar los silencios que dejó el autor original. Lo contrario es una falta de respeto por lo que él hizo, una falta de respeto literario por lo que escribió el original, que viene otro ahí a remendárselo. Al escritor de Génesis, si pudieras hablar con él y decirle, oye, mira, he pensado que esta es la interpretación, seguro que te metía así del revés y decía, no es eso lo que yo escribí. Dejarme el texto es mío. Y además es un atentado a la inteligencia, porque claro, el que lo hace no lo hace para justificarse a sí mismo, lo hace para engañar a otros, para hacerles pensar que el autor original quería decir eso. No sé. En fin. Lo vamos a dejar aquí. Llegaremos a esos Midrashim algún día cuando terminemos la primera parte de los textos canónicos. Y bueno, tendremos la oportunidad de disfrutar, eso sí, de toda esa riqueza literaria, porque a fin de cuentas son nueva literatura.